Muy buenos días, el tema de hoy es ¿quién os fascinó? Vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, verso 1 al 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el espíritu de las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Quién os fascinó? Cómo el apóstol Pablo confronta a los Gálatas, en el cual el apóstol Pablo anteriormente ya les había presentado a nuestro Señor Jesucristo. Les había hablado que Jesús murió en la cruz, que Él fue crucificado, fue vituperado, clavaron sus manos, clavaron sus pies, le dieron 39 látigos en sus espaldas, le colocaron una corona de espinas, le arrancaron la barba, le colocaron una lanza, clavaron una lanza en su corazón. Y como el apóstol Pablo ya les había explicado, les había hablado de Jesucristo, que vino a morir por usted y por mí, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, y vino a darnos libertad, vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero cómo ellos se volvieron tras otros dioses. Por eso aquí el apóstol Pablo los confronta, le dice: ¿quién os fascinó? ¿Quién los llenó de embrujo? ¿Quién los dejó guiar por doctrinas falsas, por ideologías que no son de Dios? Hay personas que se les presenta, se les habla de Jesucristo, de la cruz. Muchos hablan de Jesús, que han oído hablar de Jesucristo, han hablado de la película La Pasión de Cristo, que sí, que Cristo murió por nuestros pecados. Venga, ¿y por qué van ante otros dioses? ¿Por qué van ante las imágenes, los dioses de imágenes? De talla, como dice la palabra, como lo habla en el Salmo 115, dice que tienen ojos, no ven, tienen oídos, no oyen, tienen boca, no hablan, tienen manos, no las mueven, tienen pies, no caminan, pero tales son semejantes a los que los idolatran, ciegos, sordos y mudos, porque no entienden ni comprenden. Como aquí Él los confronta y los exhorta, que Él ya les había presentado a nuestro Señor Jesucristo. Pero Él solamente quiere saber si recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por la fe. Porque si es por la ley, no lo recibieron, porque es por la fe que usted y yo recibimos al Espíritu Santo, recibimos la palabra de cambio y transformación en nuestra vida. Por eso dice: tan necios sois. A veces somos tan necios que vamos y recurrimos al de las cartas, el que lee las cartas, el que lee el agua, al que lee la botella, al que lee el café. Bueno, muchos de esos agüeros que el enemigo se infiltra y que ahí está Dios. Mentira del diablo, ahí está el diablo, no está Dios. Por eso le dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. La carne son esas personas que se dejan guiar. Vamos que allí nos adivinan el futuro. Vamos que allí nos hablan qué es lo que va a pasar. Vamos que allí nos leen la mano. Vamos que allí podemos orar, adorar una imagen hasta el lado, en tal sector. Vamos que allá hacen milagros. Vamos y hagamos esta novena que nos van a hacer ese milagro. Tan necios sois, cuando ya había sido presentado Jesucristo. Ya que el apóstol Pablo se siente muy confrontado con estos Gálatas insensatos, ya que la insensatez es un pecado y es una debilidad del hombre, ya que los Gálatas habían descuidado su capacidad de percibir la verdad de Dios. Usted y yo solamente podemos percibir, conocer la verdad de Dios a la luz de la palabra. Por eso es que muchas personas le meten los dedos a la boca, porque es que allí hacen milagros, porque es que allí se les apareció la Virgen, que porque allí la Virgen lloró, que porque la Virgen le salió sangre. Muchas maneras que el diablo busca cómo distraer a la persona para guiarse y dejarse llevar por las cosas del mundo, no lo que es de Dios. Porque el enemigo busca cómo filtrarse y precisamente son a esas personas dispersas, distraídas, que andan con su mente deambulando en otras cosas, con esos pensamientos inconstantes, inestables, inseguros. Y ahí donde se filtra el enemigo para llevarlos y doblegarlos a lo que él quiere hacer. Por eso aquí él no dice les fascinó. ¿Qué es les fascinó? ¿Quién os fascinó? Como es el tema de hoy. Fascinar es encantar, es deslumbrar, es dominar, es atraer así con una sola fuerza de la mirada a esa persona. Un deseo, un anhelo. Vamos porque allá hacen milagros. Vamos porque yo tengo un proyecto, un plan, un buen objetivo. Y yo sé que allá me van a dar respuesta y me van a decir si se da o no se da.
camine, vamos. Y muchas personas se dejan guiar y se dejan involucrar y resultan en cosas que no son de Dios. Por eso la palabra hechizar tiene que ver con una creencia popular acerca de un poder maligno y la práctica de hacer como un conjuro, un hechizo, un riego, un pacto que se hacen en cosas que no son de Dios. Por eso la insensatez es la mala enseñanza en la cual puede llegar a embrujar a una persona, la puede encantar y llevarla a dejar de percibir y entender el propósito de Dios en su vida, alejarse de que he conocido o de conocer a Cristo Jesús, ya que ante cuyos ojos Jesucristo ya ha sido presentado. Por eso, cuando usted y yo miramos en el libro de la palabra, en Gálatas, por ejemplo, como el apóstol Pablo les expresa y les habla sobre Cristo, que Él murió por nuestros pecados, Él nos redimió del pecado y de la maldición, Él nos hizo libres para que usted y yo no volvamos a los rudimentos de este mundo, que es lo que el Señor quiere que usted y yo entremos a cambiar y a conocer a la luz de la palabra. Por eso el apóstol Pablo lo habla en 2 Corintios 4, 5 al 6. Dice, ¿por qué no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo no podemos dejar de confiar en Jesús como si nos hubieran embrujado o encantado ante los rudimentos que nos ofrece el diablo, ante los deseos de otra persona que nos ofrece o nos vende una idea. Ya que Pablo presentó a los Gálatas a Jesucristo no por mérito ni costumbre ni por filosofías. Él se lo presentó como algo vivo, real, a la luz de la palabra. Por eso usted y yo debemos mirarnos a la luz de la palabra, que es lo que el Señor nos quiere hablar o enseñar acorde a lo que Él quiere dar a conocer a su vida y a mi vida. Por eso no podemos dejarnos guiar por otras personas que nos quieran enseñar. Siempre y cuando usted y yo debemos guiarnos es a la luz de la palabra, que es lo que el Señor quiere decirnos. Por eso, como dice el apóstol Juan, en el libro de Juan, capítulo 5, verso 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si usted y yo no escudriñamos las escrituras, le podemos creer que una piedra habla, podemos creer que un árbol habla, podemos creer que un yeso habla. Pero cuando escudriñamos las escrituras, conocemos lo que el Señor quiere darnos a conocer y entender a la luz de la palabra. Y eso es lo que el Señor quiere darnos a entender, ya que la necedad nos impide ver a Jesús en las escrituras. Y es en las escrituras donde usted y yo podemos llegarlo a conocer a Él y entender lo que Él tiene para usted y para mí. Y es poderlo conocer. ¿Qué es lo que Él tiene preparado para usted? ¿Cómo podemos conocerlo? No podemos dejarnos guiar por quien nos fascinó, porque pronto habla bonito, de pronto nos lo venden de otra manera, no como está la palabra. Por eso es importante que usted y yo lo podamos entender como nos dice la palabra. Miremos lo que nos dice en 1 Juan 4, 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿En cuál espíritu estamos andando? ¿En el espíritu de la verdad o en el espíritu del error? ¿En el espíritu que nos venden de imágenes, de baños, de riego, de hechizo, de ocultismo? ¿O en el espíritu de nuestro Señor Jesucristo, que nos guía y nos lleva a toda verdad? Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque les enviaré el Consolador, al Espíritu Santo, el que los guiará y llevará a toda verdad. Usted y yo no debemos permitir que falsas doctrinas, falsas enseñanzas nos fascinen, nos embrujen, porque toda enseñanza que no nos lleva a adorar a Jesús como el Hijo de Dios es un embrujo, es un encanto. Ya que tenemos a Jesús, no debemos ser necios. Escuchar a los que niegan a Jesús y blasfeman contra Jesús, porque sus blasfemias. Por eso es importante que usted y yo escudriñemos a la luz de la palabra, que es lo que el Señor nos habla y nos quiere enseñar.
¿Quién os fascinó? ¿Quién nos fascinó? Es cuando usted y yo dejamos de orar y meditar y estudiar la palabra y cualquier espíritu viene y nos habla y creemos que es de Dios y eso no es de Dios, es del diablo. Le oro y le pido al Señor que usted y yo nos afirmemos a la luz de la palabra en Cristo Jesús. Amén y amén.